Bien, me avisan por favor si se puede ver nítidamente la imagen para poder dar inicio a la clase. Sí, doctora, sí se ve. Bien, entonces vamos a dar inicio a esta clase. eh, Como les decía que es la última. Bien, entonces cuando nosotros hablamos de pacientes inmunosuprimidos, ya ustedes están terminando la rotación y ya tienen comprendido, ya tienen una definición de lo que es un paciente con inmunosupresión o un inmunodeprimido, ¿no? Y acá vamos a nuevamente tomar la definición para iniciar esta clase y para poder comprender a qué grupo de pacientes nos estamos refiriendo. Y cuando hablamos de esos dos términos, inmunosupresión o inmunodepresión, nos estamos refiriendo a aquellos pacientes en los cuales su capacidad de atacar o combatir las infecciones u otras patologías está venido a menos. Puede ser esto de origen primario, es decir, que nace la persona o el paciente con alguna alteración en la inmunidad celular, en la inmunidad humoral, o que durante el transcurso de su vida tenga otras enfermedades que produzcan alteraciones en la inmunidad primaria o secundaria. Entonces, ese es el gran grupo de pacientes a los cuales nos vamos a referir ahora. Entonces, para hablar de ello, tenemos que recordar que el sistema inmune, o sea, la fisiología normal, el sistema inmune tiene la capacidad de primero detectar y detener procesos infecciosos, procesos tumorales, que vienen a ser las neoplasias o cánceres, o procesos en donde nuestro propio cuerpo produce autoanticuerpos, o sea, contra las células de nuestro organismo, o sea, no las reconoce como propias, ¿no? Entonces, bajo este gran paraguas de funciones es donde nosotros nos vamos, donde el sistema inmune se va a mover y donde nosotros tenemos que reconocer que el sistema inmune tiene mucha importancia para poder contener estas patologías. Entonces, cuando hablamos de los pacientes con inmunodeficiencia primaria, es decir, aquellos pacientes que tienen una patología en la cual o no forman inmunidad humoral o celular por defecto genético, son aquellos pacientes, por ejemplo, que suelen presentar enfermedades granulomatosas crónicas, como por ejemplo la enfermedad neutrofílica, que suele tener una base genética y suele ser muy rara, pero cuando esta se detecta, se ha detectado en que algunos pacientes tienen alteraciones en 5 genes en donde el NAP está alterado y por lo tanto hay dificultad en eliminar algunos patógenos que son fagocitados como agentes de primera línea por los neutrófilos. Y esta patología, aunque rara, se presenta en varones porque está ligada al cromosoma X. Y también puede ser una patología autosómica recesiva en el caso de las mujeres. ¿Qué signos y síntomas puede tener esta enfermedad granulomatosa crónica? Es aquella persona que desde muy joven, desde muy niño, tiene o va a tener infecciones recurrentes de cualquier órgano, respiratoria, urinaria, digestiva, cualquier órgano. Y suele ser no solamente localizadas, sino invasivas. Y que la anatomía patológica aún más vamos a encontrar granulomas, es decir, no por TBC, no por brucela, no por leishmania, sino por patología eminentemente por alteración de la actividad de los neutrófilos, es decir, la poca funcionalidad o la pobre función que tienen los neutrófilos frente a los agentes externos, ¿no? Tóxicos o dañinos. Y también se puede encontrar en algunos pacientes con presencia de fenómenos autoinmunes. En este caso, ¿qué gérmenes están comprometidos o inmiscuidos en esta patología? Si hablamos de bacterias, sobre todo Staphylococcus aureus, Serratia, Nocardia, Salmonella, y cuando hablamos de Mycobacteria y hongos, a la cabeza Mycobacterium tuberculosis o Bacilo de Calmerdini también, y en hongos principalmente Aspergillus.
En estos pacientes, cuando nosotros detectemos, ¿no? En el área de la pediatría, un paciente con una enfermedad granulomatosa crónica en la cual tiene infecciones recurrentes, obviamente descartando si tiene patología tipo VIH, ¿no? Pero tuviese infecciones recurrentes, no VIH, en donde además son infecciones invasivas, muy agresivas, asociadas a granulomas en los tejidos, nosotros tenemos que brindar, primero pensar en esos agentes etiológicos como principales causantes de estas infecciones oportunistas y brindarle, una vez que hemos controlado la infección, la profilaxia primaria o secundaria que requiere el paciente menor. Se puede brindar trimetoprim, sulfametosazol o cotrimoxazol y traconazol en caso de que se traten de micosis sistémicas, e incluso puede ir a un trasplante de médula ósea si es que el centro de salud lo contempla o lo tiene en cartera de servicios, o aplicar terapia génica o aplicar a medicamentos contra el factor de necrosis tumoral. Otra patología que está inmiscuida dentro de lo que son las inmunodeficiencias primarias es la agamaglobulinemia asociada al cromosoma X. La anterior es alteración celular y esta es alteración humoral, o sea, de las inmunoglobulinas. Entonces, para que ustedes, seguro que en pediatría o ya en genética, si es que han tenido un curso de genética, les han hablado de estas inmunodeficiencias primarias y esto es solamente un recordaris. Cuando nosotros hablamos de agamaglobulinemia asociada al cromosoma X, es generalmente una alteración genética, ¿no? En donde hay alteración de los linfocitos B y su producto, que son las inmunoglobulinas. También es más frecuente en varones, aunque en sí en la población mundial es muy rara. Estos pacientes con agamaglobulinemia suelen tener desde muy pequeños infecciones respiratorias a la cabeza, Streptococcus pneumoniae o Haemophilus influenza como causantes o agentes patógenos, enfermedades articulares por micoplasma o del sistema nervioso central por enterovirus, infecciones intestinales por Giardia lamblia a repetición y con refractariedad incluso al tratamiento convencional, y suelen tener también artritis reumatoidea juvenil, citopenias o alteraciones tipo dermatomiositis, ¿no? Entonces, estos pacientes suelen tener estas patologías a repetición y si son muy pequeños, entonces estas recurrencias en las infecciones, tanto virales, parasitarias, micóticas o presencia de alteraciones del colágeno a muy temprana edad, nos orientarían a pensar en una alteración inmunitaria de tipo primaria, ¿no? Y que tendríamos que pensar en estos agentes etiológicos para poderle brindar la profilaxia adecuada o el tratamiento adecuado. La otra patología que puede producir inmunodeficiencia primaria son lo que vimos antes es agamaglobulinemia, es decir, no tiene inmunoglobulina. Y hay otro grupo de pacientes que tienen inmunoglobulinas, pero en poca cantidad, ¿no? Le denominamos inmunodeficiencia común variable, que puede ser disminución de la inmunoglobulina G, A o M en su formación. También está alterada la serie linfocitaria tipo B, que son las que producen las inmunoglobulinas. Y vamos a ver en estos pacientes una característica que tiene muy poca respuesta o una respuesta muy disminuida a las vacunas, ¿no? Es decir, ponemos ustedes saben que cuando nosotros o cuando un niño viene al mundo, de acuerdo al plan de vacunación nacional, las primeras dos vacunitas que se le aplican a los recién nacidos es la BCG y el inicio del calendario de la hepatitis B, es la vacuna contra la hepatitis B. Y luego vienen las vacunas a los 2, 4, 6, 8 meses y así en adelante. Entonces, para pensar en este tipo de patologías, muchos de los pacientes, a pesar de tener vacuna contra el sarampión, por ejemplo, contra el neumococo, contra las paperas, contra la rubiola, hacen la enfermedad, ¿no? Ahora, puede ser que posiblemente se le aplicó la vacuna y ya estaba en el prodromo o en el periodo de incubación, pero estos pacientes con hipogamaglobulinemia
vuelven a hacer la infección a pesar de una muy buena cobertura vacunal o incluso habiéndoles aplicado inmunoglobulina para esas patologías, hacen la enfermedad. Entonces, ahí también sospechamos que el paciente pudiera tener una alteración de la inmunidad primaria tipo inmunodeficiencia común variable. Como les decía, todas estas inmunodeficiencias son raras y se suelen presentar estos cuadros de infección en edad temprana y suelen tener su pico máximo de presentación hasta los 20 o 30 años. Entonces, estos pacientes suelen hacer infecciones del aparato respiratorio por gérmenes encapsulados, a nivel intestinal por Helicobacter pylori, Salmonella o Giardia lamblia. Suelen hacer neoplasias, por ejemplo, de estómago o linfoma no Hodgkin, o tener diagnósticos reumatológicos a temprana edad tipo AR, tipo anemia hemolítica autoinmune. Lo que hemos visto hace unas 3 láminas anteriores, hemos tratado de lo que es la inmunodeficiencia primaria, ¿no? Son pacientes inmunosuprimidos en donde su inmunidad está venida menos porque no forman, como les repito, o inmunidad celular, o sea, linfocitos, neutrófilos, leucocitos, la serie blanca adecuadamente, que puede ser toda la serie blanca o en especial algunas, ¿no? Como hemos visto aquí, de linfocito B, de gamma globulina en algún tipo. Y después viene el gran grupo de pacientes que es mucho más frecuente, la inmunodeficiencia secundaria o la inmunosupresión secundaria. Esta está relacionada a pacientes que no tienen alteración de su inmunidad, pero que los agentes externos, por algún motivo o una patología de base, hace que la inmunidad que estaba funcionando bien deje de funcionar como debe ser, ¿no? Tanto la inmunidad celular y la inmunidad moral de lo que estaban funcionando adecuadamente ya no respondan de la misma forma. Entonces, igual, cuando hablamos de inmunodeficiencia o inmunosupresión secundaria, hablamos de alteración de la inmunidad celular, o sea, de la serie blanca, o alteraciones a nivel humoral, o déficit de complemento o patologías propias de alteraciones de órganos, sí, que se dedican o que su función es casi exclusiva relacionada al sistema inmune, ¿no? Entonces, cuando hablamos de alteraciones, perdón, disculpen, cuando hablamos de alteración de la inmunidad celular, estamos hablando de un gran grupo de pacientes que tiene patologías tipo VIH, tipo linfomas trasplantados por órgano sólido o hematológico, o pacientes con neoplasias, sarcoidosis o infecciones, como infecciones por citomegalovirus y otros de la familia del herpes viridae, o pacientes con diabetes mal controlada, falla renal o respiratoria mal controlada, o que aquellos que usan un tratamiento inmunosupresor para una patología en especial, por ejemplo uso de corticoides o metrotexate para los pacientes con artritis reumatoidea, uso de hidroxicloroquina en pacientes con lupus, ¿no? Uso de tratamiento biológico tipo infliximab en pacientes con artritis reumatoidea que no responde a los fármacos modificadores de la enfermedad. Este grupo de pacientes que he mencionado, de patologías, ¿no? Estos pacientes suelen tener infecciones de cualquier tipo de germen, virus, bacterias o muy parásitos. Es decir, su inmunidad los deja desnudos frente a los gérmenes que están a nuestro alrededor. Y fácilmente pueden ser primero colonizados y luego producir infección y enfermedad en este grupo de pacientes. Mientras tanto, cuando hablamos nosotros de inmunodeficiencia secundaria por alteración de la inmunidad humoral, estamos hablando de pacientes, por ejemplo, con mieloma múltiple, con leucemia linfocítica crónica, pacientes que teniendo una neoplasia han sido sometidos a quimioterapia o a radioterapia o a tratamiento corticoide. Entonces, en estos pacientes, cuando la inmunidad humoral, es decir, las inmunoglobulinas, o la producción de las inmunoglobulinas, o la función de las mismas inmunoglobulinas está alterada,
Los gérmenes que están relacionados con la infección de este grupo de pacientes son o es el Staphylococcus aureus, los virus en general y la hepatitis. Los pacientes que tienen alteración del complemento, ¿no? Como los pacientes con lupus o los pacientes con anemia de células falciformes, suelen tener infecciones por neiserias, cualquiera de las especies, por salmonela y suelen hacer también bacteriemia por gérmenes o bacillus gram negativos. Y en los pacientes en donde su inmunidad estaba bien, pero por algún motivo tuvieron que o retirar el vaso, por ejemplo, por un accidente de tránsito, ¿no? O por una infiltración tumoral de riñón izquierdo, ¿no? Contiguo a al vaso, por algún motivo el vaso es retirado o el vaso no funcionase como debe ser, lo que llamamos asplenia funcional, también nos va a producir inmunodeficiencia en un paciente en donde su inmunidad trabajaba bien, ¿no? Donde su inmunidad funcionaba adecuadamente, ¿no? Entonces, en este grupo de pacientes nosotros podemos ver infecciones por Klebsiella, o sea, gérmenes encapsulados, ¿no? Klebsiella, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococo, Plasmodium en caso de malaria o Babesia, que son infecciones poco raras en el país, pero podemos encontrar. Entonces, vamos a poner como ejemplo a los pacientes oncohematológicos, ¿no? Los pacientes oncohematológicos, como ustedes comprenderán, presentan patologías de órgano sólido o del componente hematológico en donde hay una mitosis acelerada, formando masas o aumentando el volumen o la producción de algunas series, las plaquetas o la serie blanca o la serie roja. El punto es que esta alteración celular, ¿no? Con mitosis acelerada, hace que la función del sistema inmune esté venida menos porque va a ser incapaz de poder controlar esta liberación de tantas células que muchas veces van a ser no reconocidas por nuestro organismo, produciéndose así la presencia de algunas micosis sistémicas, ¿no? Que son como por ejemplo Cándida, Aspergillus, Zygomycetos, que pueden instalarse dentro del cuerpo de estos pacientes porque la inmunidad está baja y producir una serie de patologías en este grupo de pacientes, ya sea que estén en quimioterapia o en radioterapia o que aún no hayan comenzado este tipo de tratamiento. Cuando hablamos de cándida en un paciente oncohematológico, generalmente produce infecciones o bacteriemias, ¿no? A nivel de torrente sanguíneo, a nivel hepatoesplénico, a nivel ocular. Y es raro que produzca infección o micosis severa a nivel pulmonar. Cuando hablamos de Aspergillus en este grupo de pacientes, el Aspergillus suele ser un hongo que en este grupo de pacientes su órgano blanco es el pulmón. En cuanto a los cigomicetos o los mucorales, que es de la orden de los mucorales, pues nosotros vamos a ver pacientes con este tipo de patologías oncohematológicas, pero que tienen infección por estos hongos que ingresan produciendo una bacteriemia y luego se instalan en el tejido, sobre todo nasal y cerebral, ¿no? Produciendo mucormicosis rinocerebral, por ejemplo. Y también podemos encontrar neumocistis girovechi en pacientes con linfomas o con leucemia linfocítica aguda, sobre todo aquellos que están ya recibiendo tratamiento quimioterápico con o sin corticoides, o los que están usando interferón y los que aún más pudieran tener VIH de base. El cuadro anterior fue qué tipo de hongos pudieran comprometer a un paciente con oncohematológico. Ahora, ¿qué virus también en este grupo de pacientes pueden producir infección y enfermedad? Tenemos al citomegalovirus, sobre todo la familia del herpes viridae, citomegalovirus y herpes virus, ¿no? Y el virus de la influenza, que es un virus de otra familia. Sobre todo el citomegalovirus está relacionado con pacientes que tienen neoplasia hematológica, ¿no? Leucemias agudas o crónicas, y que estén o no en quimio o en radioterapia. El virus del herpes zóster
frecuente también en pacientes con linfomas y suele alterar, o sea, reactivarse en pacientes que tuvieron varicela de niños o más jóvenes. Sobre todo aquí hay que hacer hincapié que los pacientes oncohematológicos que estén con linfomas o leucemias deberían, por este motivo, ser vacunados con la vacuna para evitar el herpes zóster. Más aún aquellos que han tenido o hayan presentado en edad temprana varicela, ¿no? Y el otro virus que puede atacar a este grupo de pacientes es el virus de la influenza. Para ello ya tenemos nosotros vacunas. Saben que anualmente todos nos deberíamos vacunar porque la cepa de duración anual, ¿no? Y además se suele sobreinfectar en pacientes que son oncohematológicos y pudieran tener, además de influenza, neumococo. Para neumococo también tenemos vacuna. Entonces, recuerden, en la inmunodeficiencia secundaria es muy importante que el paciente esté vacunado dependiendo de su estado clínico, ¿no? Y ahora, ¿qué tipo de micobacterias comprometen a los pacientes oncohematológicos? Entonces, suelen ser infrecuentes, pero cuando están frecuentes, y uno de los primeros, de las primeras micobacterias que puede producir infección oportunista es el Mycobacterium tuberculosis, sobre todo en nuestro medio. Y también está el grupo de micobacterias de tipo avium complex, ¿no? De Leishman, que pueden producir también infecciones similares a la micobacteria tuberculosis, pero recuerden, no todas las micobacterias se tratan con el mismo grupo de fármacos. Es muy importante para nosotros, si nosotros diagnosticamos micobacterias, saber la especie de la micobacteria para poder brindarle el tratamiento adecuado. Otro grupo de pacientes que vamos a poner como ejemplo son los pacientes con patología del colágeno, por ejemplo, artritis reumatoidea. También estos pacientes pudieran tener infecciones por agentes tipo micobacteriano, virales, bacterianos y hongos. En cuanto a las micobacterias, también está encabezando la lista de frecuencia en Mycobacterium tuberculosis. En cuanto a hongos, el histoplasmosis y la coccidioidomicosis. En el área de lo que son los virus, tener en cuenta de que estos pacientes deben ser testeados para descartar hepatitis B o C sobre todo. Y si es que tuvieron, vamos a tener marcadores que nos van a orientar a saber ello. Si el paciente no ha tenido hepatitis B, es ideal iniciarle el curso vacunal, o sea, el esquema vacunal. Si el paciente ya tuvo hepatitis, entonces lo ideal es brindarle profilaxia. Puede ser con entecavir o tenofovir, dependiendo del estado clínico del paciente, porque pudiera reactivarse esa hepatitis B. Los virus en estos pacientes también suelen ser muy agresivos en los pacientes que se les aplica dentro del tratamiento para AR o lupus, por ejemplo, algún tipo de tratamiento biológico tipo infliximab o rituximab. Suele asociarse, aunque un porcentaje, con la infección por el virus JC, que suele producir una leucoencefalopatía multifocal progresiva con el deterioro neurológico y físico del paciente, ¿no? Y este es el grupo de los pacientes con lupus, en donde en este grupo de pacientes, sobre todo, podemos ver varias alteraciones humorales. Puede haber hipocomplementenia, hipoesplenismo o inmunodeficiencia por el mismo tratamiento que se le brinda al paciente. Y al costado ustedes tienen una tabla de los gérmenes que pudieran ser oportunistas o producir infección oportunista en los pacientes con lupus, ¿no? Por ejemplo, en bacterias también, o micobacterias, también Mycobacterium tuberculosis,
paciente con salmonela, listeria, hongos como los albicans y no albicans, Histoplasma, Aspergillus, Pneumocystis jirovecii, los virus de la familia del herpes viridae o del molusco contagioso, Toxoplasmosis, Cryptosporidium, o el mintos como el Strongyloides stercoralis. Ese es el gran grupo de pacientes con inmunodeficiencia secundaria asociadas a neoplasias, a patologías del colágeno, y ahora hablaremos rápidamente de los que ustedes ya en las primeras clases les han eh, indicado, enseñado o explicado, que es la inmunodeficiencia secundaria asociada a el VIH, que es un virus ARN que tiene la capacidad de ingresar a nuestra célula a través de unos receptores CCR5X4, se fusiona con con la ayuda de algunas enzimas y con alguna ayuda de algunas otras enzimas tipo inhibidor de la transcriptasa reversa, nucleócido, no nucleócido y nucleótido, pueden ingresar al citoplasma y llegar a integrarse con otras enzimas como la integrasa hacia nuestro ADN y comenzar a replicar viriones que con ayuda de las enzimas tipo proteasa las ensamblan y salen nuevos viriones o virus al exterior, infectando otros CD4, que es la célula donde se anidan y comienzan a replicarse. Cuando hablamos de la fase SIDA, en relación a VIH, estamos hablando de los pacientes que tienen, según la definición, paciente con VIH con menos de 200 CD4 y o alguna infección asociada a SIDA o que marque SIDA, ¿no? Entonces, dentro de ese gran grupo de enfermedades o oportunistas están, por ejemplo, las micobacterias, están las micosis sistémicas, está la salmonelosis, está el Pneumocystis jirovecii, alrededor de 21 o 25 patologías, y las neoplasias asociadas al SIDA, al VIH y SIDA, como son el sarcoma de Kaposi, el linfoma primario de cerebro, el linfoma no Hodgkin, el cáncer de cuello de útero de cervix. Entonces, ese es el grupo de pacientes con VIH a los cuales nosotros consideramos inmunosuprimidos, aquellos que tienen menos de 200, o sea, los que están en fase SIDA, aquellos que tienen menos de 200 CD4 y o una enfermedad indicadora de SIDA. ¿No? Ahí tienen ustedes toda la relación de patologías oportunistas, ¿no? Infecciones o neoplasias que indican SIDA, que indican estadio SIDA en estos pacientes con VIH, ¿no? Y rápidamente las voy a leer para que ustedes puedan reforzar más la idea de inmunodeficiencia en el caso asociado a SIDA. Están las infecciones bacterianas múltiples o recurrentes, la candidiasis, el cáncer de cuello de útero, la coccidioidomicosis, Cryptosporidium extrapulmonar o intestinal, infección por citomegalovirus, retinitis por citomegalo, encefalopatía propia del VIH, herpes simple, histoplasmosis, isosporidiasis, sarcoma de Kaposi, linfoma de Burkitt, linfoma inmunoblástico, linfoma primario de cerebro, infección por Mycobacterium avium kansasi o tuberculosis u otras especies, no tuberculosis, ¿no? Neumonía por Pneumocystis jirovecii o neumonías recurrentes bacterianas, leucoencefalopatía multifocal progresiva, septicemia por salmonela que sea recurrente, toxoplasmosis del cerebro, del sistema nervioso central o del ojo, y el síndrome consuntivo atribuido al VIH. Todas estas patologías o estas patologías oportunistas nos indican inmuno SIDA, ¿no? La fase SIDA en el contexto del VIH.
Y obviamente si tenemos un paciente con VIH y un agente oportunista, debemos de brindarle primero un diagnóstico adecuado para también además poderle brindar el tratamiento. Recuerden, un paciente en fase SIDA o un paciente con VIH, si tuviese paralelamente al diagnóstico de inicio de VIH una patología oportunista y le vamos a iniciar tratamiento al paciente con VIH con los antirretrovirales, primero debemos de tratar el agente oportunista, ¿no? Fijar por lo menos 1 o 2 semanas, un tiempo prudencial, para luego iniciar el tratamiento antirretroviral, ¿no? De esta forma nosotros vamos a evitar la presencia del síndrome de reconstitución inmune, ¿no? Entonces, los pacientes en SIDA, en el contexto del VIH, pueden tener todas esas infecciones y compromiso de diferentes órganos. Entonces, de forma didáctica, el Ministerio de Salud lo que hace es emitir guías de práctica clínica para que ustedes puedan, de acuerdo al órgano o las manifestaciones que tengan, pensar en qué agente etiológico pudiera estar causando esa infección oportunista y, por lo tanto, qué tratamiento adecuado le debemos brindar al paciente para que una vez brindado o controlado ese oportunista, en 1 o 2 semanas podamos luego iniciar el tratamiento antirretroviral, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta qué órgano está comprometido. Cuando nosotros nos referimos a las manifestaciones neurológicas en el contexto del paciente con VIH y SIDA, o sea, la fase SIDA, siempre tenemos en cuenta si el paciente tiene compromiso neurológico con focalización o sin focalización. Focalización nos referimos a compromisos tipo convulsiones, tipo parálisis o alteración de par craneal, o alteraciones en la deglución, o alteraciones en la visión, o en la marcha, o hemiplegias, o paraparesias, o hemiparesias, ¿no? Y sin focalización es aquel paciente que tiene un compromiso tipo cefalea, o sea, dolor de cabeza, sin otro síntoma más. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en pacientes con eh, infección por o cefalea sin signos de focalización, generalmente uno de nuestros primeros agentes etiológicos como oportunista es pensar en criptococo. Y para criptococosis tenemos una serie de exámenes que pudiéramos nosotros desarrollar. Por ejemplo, además de imágenes, donde estemos seguros que no haya un edema y luego podamos hacer una punción lumbar sin el riesgo de enclavamiento, pedir tinta china para la búsqueda de criptococo, o en sangre podemos pedir antígeno para criptococo o cultivo de líquido cefalorraquídeo o para criptococo, ¿no? Y si tuviésemos ese diagnóstico, el tratamiento de inicio es con anfotericina B, luego una consolidación por 2 semanas. Consolidamos con fluconazol unas 8 semanas más y continuamos con fluco en la etapa de mantenimiento. Acá dice de por vida, pero la idea es que el paciente en los controles supere los 200 CD4 para que nosotros podamos estar, el sistema inmune del paciente esté más fortalecido y pueda afrontar mejor la infección. Otro agente etiológico que produce cefalea sin signo de focalización en el paciente con VIH es la TBC meningia, ¿no? Igual, es importante las imágenes o un fondo de ojo para que definamos si hay edema encefálico o no y poder así tomar tranquilamente una punción lumbar y estudiar el líquido cefalorraquídeo. Y si específicamente estamos buscando TBC, lo que deberíamos buscar en líquido cefalorraquídeo es ADA, BK directo, BK cultivo si se permite, porque ustedes saben que la muestra de líquido cefalorraquídeo es escasa, no es mucha. Y una vez diagnosticado, brindarle tratamiento adecuado. Ya saben que una TBC meningia se trata por lo menos 12 meses. La primera fase de toda TBC siempre son 2 meses, lo que cambia es la segunda fase, puede ser 4 meses, dependiendo del órgano, 4 meses, 10 meses, o incluso si es multidrogo resistente, se pasa del año o hasta 2 años incluso.
LUES o neurosífilis también puede producir cefalea sin focalización. Y el tratamiento es penicilina G sódica, el paciente tiene que estar hospitalizado. Y una meningoencefalitis bacteriana se trata con antibióticos que pueden ser ceftriaxona a doble dosis que las convencionales, puede ser asociado a vancomicina y dependiendo el germen que se haya aislado o determinado para dar un tratamiento dirigido y no empírico. Ahora, si tuviésemos cefalea con signos de focalización, eso quiere decir que hay algo que está haciendo efecto de masa dentro del encéfalo de este paciente con VIH en fase SID. Y el primer agente en el que pensamos es la toxoplasmosis, que suelen producir imágenes en anillo, aunque no son las únicas, porque TBC o granuloma TBC en cerebro o una neoplasia también puede producir imágenes en anillo de captadores de contraste. Pero en el contexto del paciente con VIH, a la cabeza, la etiología de cabeza o principal es toxoplasmosis. Y el tratamiento de primera línea, aunque ya no lo hay, pero es bueno que ustedes reconozcan y sepan, de acuerdo al Ministerio de Salud, es la pirimetamina y la clindamicina con el ácido folínico, ¿no? Para evitar la anemia por la pirimetamina. Pero como les decía, este fármaco pirimetamina ya no lo tenemos en el país. Usamos el tratamiento de segunda línea, que es con trimethoprim, sulfametosazol o cotrimoxazol, ¿no? 2 tabletas cada 8 horas por 6 semanas. Y puede estar asociado a clindamicina si es que vemos además lesiones tipo abscesos o colecciones en el encéfalo. Otro agente etiológico que produce cefalea con focalización es el criptococoma, o sea, el hongo que haya ingresado al parénquima cerebral y haya producido, que ustedes ven esas imágenes, con desplazamiento de línea media, con gran edema, y el tratamiento es el mismo que le brindamos para una criptococosis, un MEC, ¿no? Igual, otro agente etiológico viene a ser el tuberculoma, ¿no? La TBC meningia que se complica con la presencia de masas granulomatosas que producen descargas convulsivas en el paciente. Otro agente etiológico es el linfoma primario de cerebro. Llegar a este diagnóstico es bajo una biopsia encefálica o el líquido cefalorraquídeo si es que se permitiese coloración de Papa Nicolau para detectar células en mitosis, si es que se permite, ¿no? Dentro del grupo de las alteraciones respiratorias que pueda tener un paciente en fase SIDA, VIH en fase SIDA, puede producir síntomas generales como tos, expectoración, disnea a medianos o grandes esfuerzos, hemoptisis, ¿no? Em, alteraciones en la saturación. Entonces, ¿en qué agentes etiológicos pensamos? Siempre tenemos que tener en cuenta que todo paciente con VIH en fase SIDA, es decir, con menos de 200 CD4, ustedes tienen que brindarle o darle tratamiento profiláctico. Y en el Perú, hasta el momento está indicado 2 tipos de profilaxia. Para tuberculosis son aquellos pacientes con VIH en fase SIDA, perdón, con VIH, independientemente del CD4, que no hayan tenido TBC ni tengan TBC en el momento del diagnóstico del VIH. Y se les brinda isoniazida o isoniazida rifampicina o isoniazida rifapentina, dependiendo de la accesibilidad a los fármacos que tengan en la estrategia de cada hospital. Y la otra profilaxia que se da al paciente con VIH en fase SIDA es aquellos pacientes con VIH que tienen menos de 200 CD4 y se les brinda tratamiento con trimethoprim, sulfametosazol o cotrimoxazol, que es lo mismo, una tableta al día. Y con eso, ¿qué es lo que se está protegiendo o qué se está brindando protección? Se brinda protección para neumocitis girovechi, para los cocidos intestinales, para listeria, nocardia y toxoplasma. Entonces, con esa tableta ustedes aseguran que el paciente durante el tratamiento o el inicio de su tratamiento y hasta que supere los 200 CD4, vamos a evitar que tenga
infección por estos agentes patógenos. Entonces, volviendo al paciente en fase SIDA con problemas respiratorios, ¿cuáles son los agentes más comunes que producen estas molestias? Está la pneumocitis Girovechi, la tuberculosis pulmonar, una neumonía bacteriana o una micosis respiratoria. Y para cada uno de ellos, nosotros tenemos tratamiento, ¿no? Si es una neumocistosis, también, así como la toxoplasmosis, le brindamos trimethoprim sulfamethoxazol, pero el tiempo es de 21 días, 2 tabletas cada 8 horas. Si es tuberculosis, ustedes saben que ya hay un esquema de tratamiento con 4 drogas de inicio y dependiendo del órgano está el tiempo que dura la segunda fase. Si tuviese una neumonía bacteriana, tenemos beta-lactámicos tipo amoxicilina clavulánico con claritromicina y si el paciente desaturase, en el caso, por ejemplo, de neumocistis, se le agrega el tratamiento corticoide, ¿no? Y en el caso del paciente con neumonía bacteriana, podríamos agregarle claritromicina. Y si es una micosis pulmonar, sí es importante saber cuál es el hongo que está produciendo esa micosis, ¿no? Si fuese Aspergillus, el tratamiento es con voriconazol. Si es Candida albicans, el tratamiento es con fluco o voriconazol también. Si es criptococo, tenemos el tratamiento con anfotericina B, puede ser de oxicolato o las asociadas a lípidos, ¿no? Ahora, cuando el paciente con VIH viene con compromiso digestivo, puede ser con diarrea o con alteraciones en la deglución. En estos dos casos es importante que ustedes detecten al paciente y traten de estabilizarlo, porque estos pacientes suelen tener o llegar a la emergencia muy deshidratados, o porque no han ingerido alimento, o porque han perdido fluidos, o sea, no han comido alimentos porque tienen odinofagia o disfagia, o porque han perdido líquidos porque han tenido diarrea. Ahora, ¿qué agentes etiológicos nosotros podemos asociar a estas patologías? Si estamos hablando de diarrea, estamos hablando de fase SIDA, estamos hablando de coccidios intestinales. Y los coccidios intestinales, por ejemplo, ustedes tienen en pantalla la ciclospora, la isospora, al Cryptosporidium. Son parásitos que no suelen producir problemas en el paciente inmunocompetente. Uno. Dos, que en algunas ocasiones es de difícil diagnóstico. Tres, que con la tabletita de sulfa que ustedes le dan a los pacientes que tienen VIH menos de 200, están protegiéndolos justo de estos cocidos intestinales, ¿no? Entonces, si tenemos un paciente con diarrea, hay dos escenarios en donde nos pone el Ministerio de Salud, ¿no? Nos dice paciente con VIH y diarrea en donde no tengo apoyo de laboratorio, es decir, no tengo cómo hacer un coprocultivo, un coproparasitológico, no tengo cómo saber si la imagen anterior que hemos visto, si es Cryptosporidium, si es Isospora, etcétera. Entonces, ¿cómo manejo al paciente? Entonces, si el paciente está con diarrea, primero preguntarnos si está recibiendo cotrimoxazol. Y si no recibiese, pues nuestro tratamiento va a ser con cotrimoxazol cada 12 horas, dependiendo, ya tratamiento, ya no es profilaxia, cómo responde el paciente. Si a pesar del tratamiento no mejorase en 5 días, se le agrega el tratamiento metronidazol. Y si luego de 5 días de tratamiento no mejorase, podemos agregarle a la terapéutica fluorquinolonas, tipo ciprofloxacina, ¿no? Lo ideal es detectar el agente etiológico. Tenemos que mantener buena hidratación y en el transcurso de esta evolución, si estamos en un lugar donde no tenemos apoyo de laboratorio, preparar al paciente para referirlo a un lugar en donde nos puedan asegurar exámenes para poder encontrar el agente etiológico y poder dar tratamiento específico. Cuando nosotros ya tenemos el tratamiento, el agente etiológico, podemos brindar, como le digo, tratamiento específico. Por ejemplo, si se tratase de un microsporidium, el tratamiento es con albendazol por 4 semanas. O si es Yardia lambda, ustedes conocen, metronidazol, isospora belli y ciclospora cayetanensis, lo tratamos con
cotrimoxazol o trimethoprim sulfamethoxazol, y criptosporidium lo tratamos con nitazoxanida. Ahora, si tenemos odinofagia y disfagia, ¿cuáles son los agentes etiológicos que pueden producir odinofagia y disfagia? A la cabeza están las micosis tipo cándida, también el virus citomegalovirus o el virus del herpes simple, y finalmente la leucoplasia vellosa. Entonces son estos 4 agentes más comunes que en el paciente con VIH pueden producir odinofagia o disfagia y producir las lesiones que ustedes están viendo, ¿no? En parche blanquecinas o eritematosas que producen mucho dolor en el paciente o contracción de la musculatura esofágica con la dificultad de la deglución. Si nosotros ya tenemos una aproximación en el diagnóstico, podemos dar tratamiento. Si se tratase de esofagitis por cándida, fluconazol, por herpes aciclovir, y si no puede deglutir, se puede dar incluso por vía endovenosa. Si es por citomegalovirus, ganciclovir. Y en algunos pacientes se describe en la literatura que hay odinofagia y disfagia de origen idiopático, o sea, no, por más que dan el tratamiento, no mejora. Entonces se suele iniciar tratamiento con corticoide y ver cómo evoluciona el paciente, ¿no? Si mejoran los síntomas. Otro problema que pueden presentar los pacientes cuando recién son diagnosticados con VIH y están en fase SIDA es la presencia de adenopatías palpables, o sea, linfadenopatías, ¿no? Entonces, suelen ser masas que pueden ubicarse en el cuello, en las axilas, en la ingle, en, en cualquier parte del cuerpo. Las más accesibles son las que les he comentado, otras que pueden estar en el mediastino o en el retroperitoneo o en el intraperitoneo, es decir, en lugares donde son poco accesibles pero que producen dolor, dificultad en la zona o malestar. Y esto suele producirse porque algunos agentes etiológicos tipo tuberculosis, sífilis, citoplasma, citomegalovirus están inmiscuidos dentro de estas patologías oportunistas. También los linfomas, el sarcoma de Kaposi, también pueden producir estas alteraciones ganglionares. Entonces, lo principal es primero definir si esa masa es una masa quística o sólida, ¿no? Con una ecografía, luego de un examen clínico, y luego definir la zona de la biopsia, porque es necesario tomar una muestra, puede ser por incisión o por escisión, ¿no? La escisión nos estamos refiriendo a retirar toda la masa y por incisión solamente una pequeña muestra, porque posiblemente no podamos retirarla porque está, por ejemplo, pegada a planos profundos, ¿no? Y también debemos saber en qué medio lo vamos a transportar. Si el tejido que yo estoy tomando por biopsia lo voy a mandar a anatomía patológica, será en formol, pero si lo voy a mandar a cultivar, ¿no? O hacer un PCR, BK, etcétera, entonces lo tengo que mandar en cloruro de sodio. Eso es muy importante porque podemos perder la oportunidad de, por ejemplo, cultivar este tejido para BK, por ejemplo, y si le ponemos formol ya no va a crecer nada. Posiblemente sí veamos los granulomas, si es que los hay, en anatomía patológica, pero ya cultivar y que nos dé la especie ya no podamos hacerlo porque el formol va a inactivar todo este tejido, e incluso el agente etiológico que esté ahí. Otro problema que pueden producirse en los inmunosuprimidos VIH que están en fase SIDA, ese problema oftalmológico, ¿no? La disminución de la agudeza visual. ¿Y quiénes están inmiscuidos dentro de esta alteración ocular en estos pacientes? Es la citomegalovirus y toxoplasma sobre todo. También podemos encontrar linfomas o retinopatías producidas por el mismo VIH. Entonces es muy importante que aquí sea evaluado por un oftalmólogo entrenado y que le hagan un adecuado fondo de ojo o evaluación de todas las capas accesibles a los equipos oftalmológicos para poder definir cuál es la lesión, si hay una uveitis, si hay una retinitis, si hay compromiso en nervio óptico, si hay turbidez en el líquido
eh, intraocular o vítreo para definir el diagnóstico y tratamiento, ¿no? Entonces, si tenemos nosotros una retinitis por citomegalovirus, ¿no? El tratamiento es con gaciclovir. Si tenemos una retinitis por toxoplasma, el tratamiento es el mismo con sulfa. Otro problema que pueden traer los pacientes con VIH en fase SIDA es que solamente vengan con fiebre. Pueden venir con fiebre antes del tratamiento antirretroviral o después del tratamiento antirretroviral. Cuando vienen con fiebre después del inicio del tratamiento antirretroviral, generalmente es un síndrome, puede estar presentándose un síndrome de reconstitución inmune o estar expresándose alguna infección subclínica que no la hayamos detectado antes y que con el tratamiento antirretroviral esté manifestándose en ese momento, ¿no? Ahora, ¿qué agentes etiológicos pudieran producir fiebre en el paciente, en este tipo de pacientes? Hay un cuadro muy interesante del Ministerio de Salud, de sus módulos de capacitación, en donde nos pone la fiebre asociada a la cantidad de CD4 que tiene el paciente, ¿no? Si el paciente tiene menos de 200 CD4, ahí ustedes ven los agentes etiológicos que pueden estar produciendo fiebre. Neumocistosis, toxoplasmosis, cryptoporidium, tuberculosis o histoplasmosis. Entonces, para los 4 agentes primeros, nosotros tenemos profilaxia, por eso es que damos profilaxia con sulfa para proteger al paciente o brindarle profilaxia para coccidios intestinales, toxoplasma, listeria, nocardia eh, o neumocitis girovechi. Y para tuberculosis con isoniazida o isoniazida rifapentina o isoniazida rifampicina. Si el paciente tiene entre 200 y 500, también puede tener tuberculosis o neumonía por neumococo, sinusitis bacteriana o infección por salmonela. Y si tuviese más de 500 y tiene fiebre este paciente, puede tratarse de un síndrome retroviral agudo o infecciones que pueden producirle a los pacientes que no son inmunosuprimidos. Entonces, en el caso del VIH, todo paciente con VIH y o en fase SIDA tiene que diagnosticarse tuberculosis y neumocitis girovechi y viceversa. Es importante que también todo paciente con VIH-Sida se descarte una ITS y algunos que tengan ITS descartar VIH-Sida. Importante también saber que esta inmunodeficiencia que está en estos pacientes causados por este virus es una fase, no es la fase terminal, es una fase de muchos pacientes con VIH en fase SIDA salen de esa fase con su tratamiento, con el control de sus infecciones oportunistas y comienzan a tener más de 200 CD4 y luego se mantienen así de por vida con un tratamiento adecuado, con una cambio de actitud en su alimentación, en su vida personal adecuadas, evitando obviamente las reinfecciones por VIH como le digo, no, la fase SIDA es una fase de la infección, no es la fase terminal, ¿no? Y también es importante mantener la confidencialidad de los datos, sobre todo en el paciente mayor de edad y en el menor de edad, estar acompañado siempre del familiar para todo tipo de actividad diagnóstica. Muy bien, eso es lo que quería compartir con ustedes como clase última de la rotación. Si hay alguna pregunta o alguna inquietud o algo para que podamos absolver las preguntas o las dudas, no hay ningún problema si podemos hacerlo. O todo está comprendido. No hay ninguna pregunta. Todo claro, doctora.